Momento de recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Qué tal, Mieres? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por estos minutos, ministro. Bueno, queremos empezar por algo bien reciente, porque el martes el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, estuvo allí entrevistado por MBD Noticias y dijo que muy pocos empresarios visualizan un aumento en la plantilla en el 2024, por lo que, bueno, con un salario real que está creciendo y una economía que no tiene demasiado dinamismo, se puede llegar a tener una dificultad en el empleo, en la generación de empleo. ¿Qué es lo que se proyecta desde el Ministerio de Trabajo para el próximo año? ¿Se piensa en alguna medida que incentive la generación de empleo, por ejemplo? Bueno, a ver, primero ubiquemos un poco el diagnóstico. El diagnóstico es que ha habido durante los años, desde el año 21, 22 y todo el 23, una recuperación del empleo desde un punto muy bajo, ¿no es verdad? Nosotros veníamos con una caída del empleo que empezó a partir del año 2016 y que era una caída gradual de caída de puestos de trabajo, de aumento del desempleo, de falta de dinamismo en el mercado de trabajo, y luego tuvimos en el 20 el impacto particular de la pandemia, que en total acumulamos una pérdida de 110.000 puestos de trabajo entre el 17, el 18, el 19 y el 20. Pero a partir del 21 empieza la recuperación y hoy ya tenemos una recuperación de más de 120.000 puestos de trabajo. O sea, se recuperaron los 110.000 que se venían perdiendo y un poco más. Tenemos un número de población económicamente activa que es similar al del 2015, que es el pico alto del mercado de empleo en 2015. Y la cantidad de personas empleadas está en los niveles de 2016. Y el desempleo es menor que en el 2019. O sea, estamos bien, pero obviamente seguimos teniendo desafíos en materia de empleo. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Es difícil de pronosticar. Ese dato de las expectativas empresariales no es bueno, evidentemente. Si existe un predominio tan fuerte de empresarios que no piensan aumentar la plantilla laboral, esa no es una buena señal. De todas maneras, la inversión es la clave, ¿no es verdad? Nosotros medidas de promoción del empleo existen, pero dirigidas a los sectores particularmente más vulnerables, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad. Eso está funcionando, ojalá funcionara más fuerte de lo que está funcionando. También colectivos particularmente vulnerables como los liberados, las personas trans, las personas que egresan de tratamiento de adicciones, las personas que sufrieron violencia de género, todo eso está disponible con un uso que nosotros querríamos que fuera más intensivo, pero bueno, eso no se puede obligar. Lo que se hace es generar un incentivo en materia de subsidio. Entonces, tengo la esperanza de que el año 2024 continúe esa tendencia, aunque sea más lenta, a seguir aumentando el empleo. Pero es verdad lo que tú decís, que en el contexto también de un incremento del salario real que se ha producido claramente desde la segunda mitad del 22 en adelante, y todo indica que, dada la baja inflación, podría seguir aumentando, y bueno, ahí se genera un eventual dilema, que es que aumenta el empleo, aumenta el salario real. Esa película la vimos en el 2014, 2015. Y disminuye el crecimiento, ¿no? Entonces empieza a haber dos variables fundamentales. Una es el crecimiento de la economía. Si la economía tracciona, entonces puede haber más empleo y seguir el trayecto de aumento del salario real. Si la economía no tracciona y no pegamos un salto en materia de productividad, o sea, si no logramos que con los mismos, digamos, recursos disponibles logramos mejores resultados en materia de productividad, es difícil evitar que en algún momento ese crecimiento de ambas variables no sea, digamos, disyuntivo, es decir, que
alguna de las dos variables se nos vaya quedando rezagada. Pero bueno, estamos obviamente preocupados por el tema, pero no dependen de medidas que podamos hacer de lo que llamamos políticas activas de empleo, sin Mire, si pensamos justamente en los puestos de trabajo, tú decías bueno, que se han generado justamente, además de los que se recuperaron respecto a los perdidos en el periodo pasado, bueno, de octubre de 2022 ahora se generaron unos 48.000 puestos de trabajo. Ahora, un dato que surge, ¿no? Un análisis que hace el economista Nicolás Sichevsky, a partir de los datos, ¿no? De los últimos datos del INE de noviembre, es que de esos 48.000, más de la mitad, 25.000, son subocupados. ¿Estos datos son preocupantes? O sea, ¿cómo se puede, qué lectura se hace desde el Ministerio de esta cifra? Mira, hasta ahora el subempleo, o sea que las subocupaciones se registran en la encuesta de hogares continua, en donde la pregunta es, ¿usted está satisfecho con la cantidad de horas que trabaja o querría trabajar más? Eso es el subempleo. Y está en el orden de entre el 8 y el 9%. Históricamente. Y ahora está un poquito arriba del 9, pero no nada significativo. O sea, por ahora sigue siendo una variable que se está comportando de manera normal. Pero parece un número alto respecto a los puestos creados el último año. Bueno, esa es una señal, obviamente, que debería generar una alerta, porque si, digamos, el empleo sigue generándose, pero ya la cantidad de horas por puesto de trabajo es menor, está dando una señal de que se agota la capacidad de absorción por parte del mercado laboral. Pero vamos a ver, porque por otro lado, seguimos teniendo una tasa de informalidad, que es otra variable importante para hablar de la calidad del empleo, sigue siendo más baja que la que teníamos antes de la pandemia. Es decir, está ahora en el orden del 22 y pico por ciento. Antes de la pandemia era 25%. O sea que todavía sigue siendo una cifra positiva de mejora. Pero, a ver, es un tema que tenemos que monitorear, ¿no? Claramente. ¿Qué es lo que se piensa hacer desde la cartera o qué medidas se piensan tomar como para que esto no siga creciendo, ¿no? Porque es casi la mitad, más de la mitad, ¿no? De los puestos generados en estas condiciones. Yo te decía, o sea, la generación de puestos de trabajo, salvo las medidas digamos, activas de empleo, que son estímulos para contratar, esos estímulos están disponibles, sobre todo focalizados en sectores más vulnerables. Ustedes saben, todos sabemos, lamentablemente, que seguimos teniendo una tasa de desempleo juvenil que es escandalosamente alta y que uno querría reducirla y lamentablemente no se ha logrado. No descartamos nada, pero por ahora yo creo que las medidas de incremento del mercado laboral van más por el lado de que haya inversión, de que haya, por ejemplo, este año teníamos un gran desafío, muchas voces decían que iba a haber una caída del empleo cuando terminara la obra de UPM, porque generaba muchos puestos de trabajo. Ni siquiera en el propio sector de la construcción se generó una caída. O sea, ha habido otros motores que sustituyeron el final de la obra de UPM y de alguna manera mantuvieron, digamos, la demanda de puestos de trabajo. Ahora, Mieres, ahora que mencionás el tema de la construcción, justamente Diverio esta semana decía esto, que lo que se ha hecho más que nada tiene que ver con puentes y carreteras, que genera medio jornal, cuando, por ejemplo, si se realizan viviendas, son 4 puestos de trabajo que se generan. No, eso está claro, que la obra en infraestructura demanda menos mano de obra que la obra en vivienda, o que una mega obra como era UPM, pero los números no mienten, los números hablan de que las personas, los trabajadores del sector de la construcción registrados en el Banco de Previsión Social se han mantenido estables durante este año a pesar de que terminó la obra de UPM. Entonces, ellos están preocupados de aquí al futuro, ¿no? Bueno, por esto. El año pasado decían lo mismo, es decir, el año pasado auguraban que el final de la obra de UPM iba a generar una caída de puestos de trabajo. No ocurrió.
está, digamos, avanzando la obra en el puerto, que es una obra que va a mover también muchos puestos de trabajo en una magnitud menor que UPM, porque es una obra más chica, pero de las mismas características, es decir, una obra que necesita mano de obra, y mano de obra también especializada y con una cantidad de puestos de trabajo por espacio de construcción mayor que lo que puede ser la carretera o el puente, que de todas maneras, como ha habido mucha obra pública por concesión a privados, pero mucha obra pública de carretera, de puentes, a pesar de que es menor la cantidad de mano de obra requerida, por cantidad de obras instaladas se ha sostenido los puestos de trabajo, ¿no? Ministro, le cambiamos de tema y tiene que ver con un tema que a propósito usted ayer hablaba, que es la pobreza y sobre todo la pobreza infantil. Usted ayer decía que desde hace más de 40 años la pobreza infantil ha sido siempre el doble de la pobreza a nivel nacional, pero decir que ha aumentado es no decir la verdad. La encuesta, los datos de la encuesta continua de hogares publicados este lunes confirma que Uruguay es el país con mayor infantilización de la pobreza en toda la región. Y la pregunta es, pese a los 50 millones de dólares que el gobierno dispuso para primera infancia, la pobreza infantil no ha logrado bajarse significativamente. ¿Qué políticas considera que falta y por qué estamos estancados? Sí, primero es contextualizar el tema. El primer estudio que hubo en el Uruguay sobre pobreza infantil lo llevó adelante Juan Pablo Terra, una figura que para mí es muy representativa, obviamente, y con los fondos de UNICEF. Y ahí apareció, en ese momento, la pobreza en el Uruguay era del 20%, estamos hablando de fines de los 80, en el año 89, y la pobreza infantil era 40%. 4 de cada 10 niños nacían en hogares pobres. Era una cosa muy impactante. Con los años, y con distintos gobiernos de distintos signos político, ideológico, afortunadamente no, digo, por esfuerzo, por decisiones, la pobreza, después de un pico que tuvimos en el 2002, que llegó al 30 y pico %, bajó de manera continua, permanente, hasta la pandemia, donde se frenó, aumentó un poquito y ahora está otra vez más o menos en el mismo nivel. Estamos hablando de un 10%, y la pobreza infantil está en el orden de, según como la mida, qué grupos de edad, pero haciendo un promedio está cerca del 20%. O sea, sigue siendo el doble. Ese es el problema, es el drama. Eso también ocurrió en los gobiernos anteriores, los gobiernos del Frente Amplio. Claro, o sea, el punto es no se logra bajar de 0 a 6, de hecho, un poquito aumenta en las últimas mediciones. Sí, correcto. Y bueno, eso, y el gobierno dispuso estos 50 millones de dólares y sin embargo eso no solo no se logra bajar, sino que además... Yo creo que hay una necesidad muy importante de focalizar más los recursos, por eso el diputado Iván Posada del Partido Independiente, de mi partido, presentó y se aprobó el Fondo Infancia, que yo creo que va a ser un instrumento muy importante, pero obviamente el Fondo Infancia hay que poner necesarios, y nosotros creemos, porque nuestros técnicos, acá estoy hablando como dirigente del Partido Independiente, nuestros técnicos han puesto el foco directo en el tema de la pobreza infantil, y es posible en un periodo de gobierno reducir la pobreza infantil a la mitad por medio de fortalecer lo que son las prestaciones dirigidas, focalizadas no solo a los niños, a las familias, porque en definitiva son familias, en general, muchas de ellas monoparentales, muchas de ellas con jefatura femenina, o sea que ahí también hay una política que incluye una perspectiva de género, porque obviamente también implica impactar positivamente en la reducción de la pobreza de las mujeres, o sea, una búsqueda de mayor equidad de género en materia de acceso a un nivel de vida digno. Yo creo que ese es un foco fundamental del próximo periodo de gobierno. Ministro, sí. Entonces las medidas que ha tomado el gobierno son insuficientes. No alcanzan, no han alcanzado, lo cual no quiere decir que no haya habido preocupación. También 50 millones de dólares no es un monto que uno diga mueve
la aguja definitivamente, ¿no es verdad? Bueno, pensando en esto, ¿no? Tú decís, bueno, hay ciertas políticas que se deberían focalizar más, hay que ver hacia dónde van los recursos. Tomábamos la magnitud de las prestaciones también. Bueno, pero tomábamos, por ejemplo, ¿no? El gobierno renunció a estos 150 millones de dólares que se dieron con la baja del IRPF y el IAS, que esto, según distintos especialistas, no va hacia los sectores justamente más afectados, más deprimidos, estas rebajas. El 25% de los jubilados a los que se les saca el IAS son los de mayores ingresos. Entonces, ahí estamos hablando 50 millones para primera infancia y 150 que se van no a primera infancia, sino a esto otro. Sí, había ahí un compromiso político establecido. Nosotros, hablo acá como partido independiente, preferimos que los recursos se concentren en los sectores de menor edad. Para que se hagan una idea, creo que ustedes lo saben, los mayores de 65 años, la tasa de pobreza es 2,5. Uh-huh. Sí, es muchísimo menor que la pobreza infantil. Que es muchísimo menor que la pobreza infantil. Claro, y eso siempre fue así, lamentablemente. Yo me acuerdo en los años 90 y después también en la década pasada, la pobreza entre los niños era 8 veces más grande que entre los adultos mayores. 8 veces más grande. Por eso cuando se habla tanto de que la preocupación por las jubilaciones mínimas y por la reforma del previsional, al contrario, la reforma previsional lo que permite es que en la medida que logre, como se logra con esta ley que se aprobó en el Parlamento este año, la reforma de la Seguridad Social, lo que hace es aplanar la curva del crecimiento del gasto en jubilaciones y pensiones. O sea, evita que cada vez más, porque con las características demográficas del Uruguay, cada vez más, si no hubiera habido esta reforma, el gasto se iba a focalizar en las personas de mayor edad, que son las que tienen niveles de pobreza más bajos. Y por el contrario, nos íbamos a ir quedando cada vez con menos recursos para focalizar en la niñez, que por otra parte, que tenemos es que cada vez nacen menos niños. Tenemos 35.000 niños por año que nacen. Entonces, la posibilidad de focalizar y de lograr un impacto fuerte aumenta, porque hasta podríamos hacer una trazabilidad de cada niño para asegurarnos de que pueda estar por encima de la línea de pobreza, ¿no? Ministro, sabemos que no tiene mucho tiempo, pero hay un tema que queríamos también tratar con usted, que tiene que ver con lo que sucedió en la STM de Salto Grande. Nos gustaría saber qué es lo que piensa usted del hecho de que, bueno, todos los que ingresaron de forma directa justamente a la STM de Salto Grande durante la administración de Albizu sigan en sus puestos, con la excepción de 2 personas que se fueron, pese a que el Parlamento solicitó, votó por unanimidad en octubre que fueran cesados de forma inmediata. Sin embargo, esto no ha sucedido. Sí, a ver, seguramente, yo no tengo no puedo entrar en el detalle porque no he seguido la evolución posterior. Estoy de acuerdo totalmente con el hecho de que había que desandar caminos digamos que estaban muy emparentados con lógicas clientelísticas que lamentablemente se repiten en los gobiernos departamentales de todos los signos, ¿no? ¿Verdad? Porque la modalidad de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que nosotros rechazamos y que además acompañamos a través de nuestro diputado el posicionamiento de que había que corregir eso, y si no se ha corregido hay que reclamar que se corrija, lamentablemente se reitera en los gobiernos departamentales, incluso en el propio gobierno del departamento de Salto, incluido. Sí, eso se dan en cifras muy distintas según el departamento, ¿no? Son las del Partido Nacional las que llevan allí, las que encabezan. Bueno, yo lo que digo es que nosotros tenemos una asignatura pendiente, y ahí voy a hablar ya por arriba, digamos, que es que bajo la lógica de la autonomía de los gobiernos departamentales, existe una especie de pase libre para la contratación de trabajadores en el marco de los gobiernos departamentales. Ahora, concretamente en la Comisión Técnico Mixta, ¿el gobierno debería haber tomado ya cartas en el asunto? Pues estamos hablando de que esto el Parlamento lo dijo en octubre. Bueno, yo debería para eso tener una versión actualizada
de Cancillería. Hay un nuevo canciller, yo no he hablado con Paganini de este tema, pero obviamente es uno de los temas seguramente que está en la agenda, ¿no? Bien, ¿para usted deberían renunciar entonces? Yo creo que hay que cumplir con el criterio que se adoptó cuando se hizo el planteo en el Parlamento, que además fue apoyado de manera muy mayoritaria, ¿no? Para cerrar, queríamos consultarte a propósito, bueno, ayer se conocieron las primeras medidas económicas en Argentina y una de las cosas que sale, bueno, es esto del cambio oficial, ¿no? Que pasa de 400 a 800 pesos. Esto la semana pasada cuando hablamos con el economista Germán de Agosto acá, él ya nos había planteado que si esto se daba, bueno, podía complicar aún más la situación en nuestro país por la diferencia cambiaria, que también si había una contracción de la economía allí, eso iba a afectar más al litoral. ¿Cómo ves esta situación, estas medidas anunciadas? A ver, la situación de Argentina es catastrófica hace tiempo. Saliente dejó un tendal terrible, con un 40 y pico % de pobres en Argentina, que es una cosa escandalosa, con una situación de precios y cambiaria totalmente distorsionada. Estas medidas buscan una salida de estabilización que no puede ser inmediata, está claro. Eso cualquier gobierno que le hubiera tocado, no hay fórmulas mágicas. Igual en este caso se busca la política de shock, ¿no? ¿Perdón? Que digo que en este caso igual lo que se busca es una política de shock que sea bastante inmediata por lo pronto. Sí, eso es lo que se busca. Vamos a ver, la verdad que yo no tengo idea de cómo va a terminar evolucionando eso. Entiendo que ha habido alguna preocupación que me parece saludable por no afectar, incluso aumentar algunas prestaciones sociales que son importantes para sostener las condiciones de vida de los más débiles. Eso lo registro como un dato positivo dentro de un ajuste brutal fiscal que va a pasar por un periodo muy duro para los argentinos, más duro todavía del que venía ocurriendo en unos meses. Espero que después haya un rebote. Uno lo espera además porque es como tú decís, esas medidas, en la medida que suponen una devaluación, van a seguir afectando. No digo que aumente la afectación, porque hablar de aumento de afectación cuando hemos tenido un nivel de afectación muy alto es muy difícil de cuantificar. Que vamos a seguir teniendo problemas cambiarios y de competitividad, me parece que es una cosa que impacta, que está clara. Y bueno, también vamos a ver qué pasa como efecto sobre el turismo en Uruguay, ¿no? Porque más allá de todas las diferencias cambiarias, en el verano los argentinos no tienen para ofrecer las playas y el turismo de sol y playa que tiene Uruguay. Entonces uno espera que igual haya una franja de argentinos que no va a ser la misma que hubo en otras épocas, pero tenemos la esperanza de que por ahí haya una compensación. Vamos a ver. Y mientras tanto va transcurriendo el ajuste y en algún momento se supone que va a volver a una cierta cercanía con la normalidad, porque la verdad que lo que hemos vivido el último año y medio, 2 años, es una situación absolutamente loca, ¿no? Desde el punto de vista del funcionamiento de cualquier economía bajo parámetros razonables, ¿no? Ministro, lamentablemente sabemos que tiene otros compromisos, así que le agradecemos muchísimo esta comunicación y lo comprometemos para que venga en una próxima oportunidad aquí al estudio. Como no, un gusto, y bueno, por lo menos lo pudimos hacer por Zoom, llamémosle así. Exactamente, muchísimas gracias. Ministro. Encantado, que anden bien. Igualmente usted. Igualmente. Chau, chau.